Bien. Entonces lo que tenemos que realizar, ¿cierto? Vamos a crear, ¿cierto? Desde el inicio, ¿cierto? El ejercicio, por ejemplo, lo vamos a hacer cronológicamente. Desde el día 1, ¿cierto? Vamos a realizar una compra de stock a un proveedor, lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a ingresar a SAP, ¿ya? Un segundo, ¿ya? Estamos en SAP, ¿ya? Y lo que dice el ejercicio, ¿ya? Dice que compramos 2 unidades, ¿cierto? Al material que ya está creado en clase, ¿cierto? En la cabecera tenemos que detallar, ¿cierto? Bicicleta 2021. El centro es San Diego, por ende la sociedad es Estados Unidos. El grupo de compras Norteamérica, ¿cierto? Y la fecha de hoy y el valor, ¿cierto? Hay que verificarlo, que es un valor que estaba propuesto, ¿cierto? Dentro del artículo que ya lo sabemos, ¿cierto? Moneda chilena. Entonces, posterior a eso, tenemos que crear la orden de compra referenciada, ¿ya? Como dice el ejercicio de acá, la idea es que vean el ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a la transacción M51N, ¿ya? A crear, ¿cierto? Lo primero que es una solicitud de pedido, ¿ya? Creamos, ¿cierto? Que nos dice, ¿cierto? Nos dice que la cabecera, ¿cierto? Ingresemos que es una bicicleta nuevo modelo, ¿ya? Por ende, por defecto, no se olviden que la clase de documento nos trae por defecto NB, ¿cierto? Que es la que tenemos que usar y la que dice obviamente el sistema que tenemos que realizar, ¿cierto? DXTR, ¿ya? Es el material que nosotros tenemos que realizar, ¿cierto? El centro, ya sabemos que es el centro eh, que es San Diego, ¿ya? Lo buscamos, ¿cierto? Este, el grupo de compra es Norteamérica, ¿ya? Le damos la cantidad, son 2 unidades, y le damos un enter, ¿cierto? Para ir avanzando con el pedido. ¿Se puede cumplir la fecha de entrega? Yo dije que sí, la fecha normal, ¿cierto? Y procedemos, ¿cierto? A ver si el pedido, en este caso, se puede grabar. Si no nos dice que no se puede grabar. Ya tenemos una solicitud de pedido, ¿cierto? La 1070. Por ende, recogemos esta solicitud de pedido, grabamos el número, ¿ya? Se dan cuenta que el ejercicio ya es fácil, ¿ya? Y nos pide que hagamos, ¿cierto? Un pedido referenciado, ¿ya? A través de la solicitud de pedido, ¿ya? Por ende, grabamos la solicitud de pedido en el campo de referencia que nos trae la referencia, le damos un enter, ¿cierto? También nos dice, no se olviden que nos dice qué tipo de pedido, clase de documento, y nos dice el ejercicio, ¿cierto? Que tiene que ser un pedido estándar, ¿ya? La fecha de entrega es la de hoy, ¿cierto? Y el valor van a ser 800.000 pesos, el cual nosotros tenemos que comprar. ¿Ya? No se olviden, ¿cierto? Que en la solicitud de pedido no colocamos proveedor ni colocamos cierto valor, ¿ya? Por ende, ¿ya? Nosotros referenciamos, ¿cierto? A un proveedor en el pedido y el valor también ahí, ¿ya? Por ende, le decimos cuál es nuestro precio neto, que son 800.000 pesos según el ejercicio, que es una moneda en peso chileno, y que también, ¿cierto? Nos pide la organización de compra, y es la organización de compra que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Que es US00, ¿ya? Con el root, ¿cierto? Que hemos ocupado en clase, ¿ya? Por ende, te dice los otros datos y dice que trae una fecha, un precio propuesto, pero no es el que queremos, sino que es ese, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? Podemos revisar, ¿cierto? El pedido que nos trae automáticamente propuesto son 800.000 pesos. ¿Ok? Ya. No se olviden que los datos de proveedor, ¿cierto? Los datos del material ya estaban configurados en los ejercicios anteriores. No vamos a crear datos maestros en este ejercicio. Por ende, ya tenemos el ejercicio avanzado. En el día 2 se reciben los artículos comprados en el día 1, ¿ya? Con una factura original, ¿cierto? Número tanto, ¿ya? Se reciben en el almacén Finish Co, ¿cierto? Con la entrada de mercancía con el día de hoy es una entrada de mercancía de material de stock. Por ende, la clase de movimiento siempre es la que trae propuesta, la 101. Vamos a la transacción Migo, ¿ya?
Hacemos la entrada de mercancía en referencia, obviamente, ¿a qué cosa? Entrada de mercancía, ¿cierto? Es la actividad a través de el pedido, ¿ya? Por ende, nos dice, perdón, que es el pedido 45, que no recuerdo muy bien, creo que era, abrimos otro modo para visualizar el pedido, ¿ya? ¿Ya? Es el 54, ¿ya? Ese es nuestro pedido, por ende, visualizamos el pedido, ¿cierto? Nos propone, ¿cierto?, la clase de movimiento, que es 101, que está bien, que es una entrada de mercancía, ¿ya? Pero también tenemos que, obviamente, determinar, ¿cierto?, a qué almacén el bodeguero lo va a dejar, y nos propone, ¿cierto?, o nos dice el ejercicio que tenemos que ingresarlo a este almacén, ¿cierto? Podemos ingresar, ¿cierto?, la factura, dice que nota de entrega que fue con una factura, la 100, colocan sus últimos dos dígitos de número de usuario, ¿cierto? Y recibido, ok, como un texto, perdón, sí, ok, como un texto que pueden ustedes colocar, ¿cierto? La cantidad recibida es la correcta, ¿cierto? Y por ende grabamos el documento, ¿ya? Nos dice que no se ha marcado ninguna posición, ok, no se olviden de marcar la posición, ¿ya? Para poder contabilizar, ¿ya? Verifican, ¿cierto? El documento tiene que estar ok, si está ok, podemos contabilizar, ¿ya? El documento se hizo el 5060, podemos visualizar, ¿ya?, el documento que acabamos de crear, ¿cierto? No se olviden que este documento aquí genera además, ¿cierto?, un documento financiero, ¿ya? Y este documento financiero es muy importante, que también se puede preguntar, ¿ya? Y genera, ¿cierto?, la contabilización, ¿cierto? Y hay una leve variación del producto, ¿ya? Genera una contabilización, ¿cierto?, a la cuenta inventario, y genera, ¿cierto?, además con las dos unidades que varían 800.000 pesos, ¿cierto?, una transferencia, es decir, hubo una pequeña desviación de precio en el producto que fue mayor, ¿ok? Esa es la parte contable, ¿ya? ¿Qué nos dice el ejercicio posteriormente? Quedamos al día 2, ¿cierto?, verificando, ¿cierto?, la factura en este momento, ¿cierto? Nos dice que la factura tiene que verificarse, ¿cierto?, con un número tanto, con la fecha de hoy, la actividad tiene que ser factura, va a ser una factura exenta de impuestos y las condiciones de pago contado, ¿ya? La clase de documento va a ser factura bruto, número de orden de compra, ¿cierto?, la que habíamos mencionado anteriormente, que el número de orden de compra, ¿cierto?, que es el número de orden de compra que nos había dado, la 54, y un texto breve, ¿cierto?, del artículo. Por ende, verificamos, ¿cierto?, la factura. Con ese pedido vamos a usarlo de referencia. No se olviden que esto es referenciado. Vamos a la transacción Miro, ¿cierto? Nos dice que la fecha de factura va a ser la de hoy, ¿ya? Primero colocamos el pedido para no olvidarlo, ¿cierto? La factura va a ser el número. Ustedes colocan sus últimos dos dígitos de como está, digamos, solicitando el pedido, ya. El importe es CLP, y no olviden que la factura era por 1.600.000, ya, o digamos que eran dos de 800.000 pesos. La fecha de factura va a ser la misma, eso es lo que dijimos en el ejercicio, y va a ser exenta de impuestos, ¿cierto?, con X00, ya. Colocamos, ¿cierto?, no hay saldo, no hay variación, porque la factura efectivamente era por el valor. No los voy a, digamos, a cabecear con el impuesto, ¿cierto? Texto cabecera, creo que era el número de orden de compra, ¿ya? Y le damos enter, ¿cierto?, para seguir. Y la fecha base, si independiente que el cliente, ¿cierto?, en este caso, perdón, el proveedor nos trae una fecha propuesta de 30 días, ¿cierto?, nos dice el ejercicio que aquí tenemos que pagarla al contado. Colocamos NT00 o, ¿ya?, que es la misma condición, pagado inmediatamente. Por ende, la fecha base que colocamos hoy día, ¿cierto?, que es hoy, estoy haciendo el ejercicio el 11 de diciembre, ¿cierto? ¿Ya? Va a contar, obviamente, que está atrasada, ¿ya? Dice que ok, ¿ya? Ya. Revisamos también en la viñeta detalle que es factura bruto, como nos dice el ejercicio,
¿ya? Que es una factura bruto, ¿cierto? Orden de compra, una breve descripción del artículo, ¿ya? En la asignación, la orden de compra, ¿ya? Y bicicleta nuevo modelo, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ende, digamos, la factura está cuadrada, ¿cierto? ¿Ya? Y podemos ya simular, es decir, ver cómo va a quedar la contabilización. Está en cero, está ok. Y ya podemos, ¿cierto? Grabar, nos da un número de documento, ¿cierto? Y podemos visualizar, ¿cierto? Esta factura automáticamente acá para ver también la otra parte de la contabilización que ocurre en el mundo MM, ¿ya? Documento subsiguiente, ¿cierto? Y ocurre la contabilización, ¿cierto? Financiera, ¿cierto? A acreedores, ¿ya? Ya tenemos una factura creada para Gerardo Lara. No olvidemos este monto porque sí la vamos a pagar posteriormente a través de la sociedad US00, ¿ya? Entonces, sigamos con los días o con lo que es el detalle de esta empresa, ¿cierto? Esta empresa, el día, ya tenemos un día 1 y el día 2, ¿ya? Y el día 3 ocurre que se crea una cuenta contable. Aquí nos metemos, ¿cierto? Automáticamente a la cuenta banco, al mundo financiero. El área de tesorería, ¿cierto? Dice que va a abrir esta cuenta bancaria, ¿cierto? Para poder generar, ¿cierto? Los ingresos, ¿ya? De clientes y los egresos a proveedores. Por ende, nos da una serie, ¿cierto? De datos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que es un grupo de cuenta LA, que es una cuenta de activo y de balance, ¿ya? Por ende, lo que nos dice este punto que es muy importante, podríamos utilizar una cuenta banco, ¿ya? Ya creada y utilizarla como modelo siempre y cuando los mismos datos estén iguales a lo que yo estoy solicitando. Por ende, podríamos utilizarla como modelo o podríamos crearla desde cero. Por ende, vamos, ya, perdón, lo otro que se solicita, ¿cierto? Que es crear una cuenta contable, ¿cierto? De manera central. Es decir, para que esté habilitada, ¿cierto? En Global Byte, digamos, en la sociedad US00. Ya. O en este caso también para el plan de cuentas GL00. ¿Ya? Central, a eso se refiere. Por ende, volvemos atrás, ¿cierto? Vamos a F00, FS00 o FS01, ¿ya? Pero yo les voy a recomendar lo siguiente. Por ejemplo, si creamos con modelo, ¿ya? Vamos a una cuenta de banco, a la cuenta banco creado, ¿cierto? Para el modelo FS00 y estamos revisando, ¿cierto? Y vamos a revisar, ¿cierto? La cuenta banco, ¿ya? ¿Qué es esa? ¿Se recuerda? La cuenta banco en esa sociedad. La estamos visualizando, ¿ya? Entonces lo que podemos visualizar, que es la cuenta propuesta por el sistema SAP en el mundo financiero, revisamos la cuenta banco, ¿cierto? Y revisamos que todos estos caracteres o todo lo que nos está solicitando, ¿cierto? Está dentro, ¿cierto? De la cuenta banco. Revisemos, ¿está adherida a la sociedad US00? Ok. Entonces, ¿es una cuenta de balance? Por supuesto, porque es una cuenta de activo o de pasivo. Está en el grupo de cuenta LA, que me imagino que son las cuentas de circulante, de activo circulante. Los textos breves, ¿cierto? Revisamos la siguiente viñeta. Está en moneda dólar, está con saldo en moneda local, ¿cierto? Y aparte que se visualizan las partidas individuales a través de fecha y no hay gestión de partida abierta. Es decir, esta cuenta no va a tener, ¿ya? Si nosotros revisamos acá, no va a tener visualización de partidas individuales. O sea, perdón, visualización sí, pero gestión de partidas abiertas no va a tener. Es decir, no se va a poder compensar, se van a registrar todos los movimientos, ya sean históricos o no, se van a registrar ahí sin compensación, ¿ya? Le voy a explicar después eso, ¿ya? Lo que habíamos visto en clase, ¿ya? La clave de calificación, o en este caso el orden de cómo mirar esta cuenta, va a ser la fecha, ¿ya? Que lo lógico, ¿cierto? En un libro diario siempre va a ser como la fecha, la clave de calificación, ¿ya? El grupo de estatus cuenta, ¿cierto? Es ZGBS y es relevante a caja porque es una cuenta banco. Entonces, estos datos, ¿cierto? Se asimilan a esto, ¿ok? Por ende, podríamos nosotros crear la cuenta banco, ¿ya?
Vamos a revisar utilizando el modelo, ¿ya? La creamos acá, creamos una cuenta acá con todos los datos o utilizamos la cuenta modelo. Entonces, para el ejercicio y para cortar un poquito, vamos a utilizar la cuenta modelo. En este caso vamos a utilizar este banco. Pero vamos a revisar qué otras cuentas de banco hay. No se olviden algo importante que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Para no enredarnos en el idioma propuesto que tiene el sistema, en el idioma inglés. ¿Ya? En. Y en el caso de Alemania es de E. ¿Ya? Entonces, revisamos la cuenta banco, ¿cierto? Y hay una cuenta banco creada que dice Gerardo Lara, que yo la había creado anteriormente, ¿cierto? Pero para el ejercicio voy a crear la 101. Y voy a utilizar, ¿cierto? La 10.000 para crearla, ¿cierto? Como referencia. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar la 101, que es la que voy a crear, ¿cierto? Y voy a utilizar como modelo, estoy creando una nueva, ¿cierto? O podríamos eventualmente irnos a la FS01, ¿ya? Y utilizamos como modelo la cuenta, ay, perdón, 100.000, ¿ya? ¿De qué sociedad? De la US00, ¿ya? Entonces miren la maravilla que hay para que ustedes no estén escribiendo todos los datos, ¿ya? Se agregaron todos los datos a la cuenta nueva, pero tienen que hacer los cambios, ¿cierto? Al banco, como dice el sistema, dice banco certamen, ¿ya? XX, ¿cierto? Y ahí ustedes anotan los datos que le estoy solicitando en el ejercicio. Ya, revisamos que los datos estén, se copiaron todos los datos similares. Que lo que tengo que hacer es solamente grabar el ejercicio. Dice, verifique la denominación del idioma. Sí, verifico la denominación. La denominación está con D. Veamos si es verdad. Puede ser que me haya equivocado. ¿Cómo lo veo? Aquí. ¿Y cómo veo mi cuenta mayor? Perdón. 100, 101. Si no está, sí está. ¿Ves? Ahí está. ¿Okay? Está con N. ¿Okay? La copié obviamente igual a la otra. ¿Ya? Esta, entonces ya tengo creada la cuenta contable de activo fijo. O sea, de activo, perdón, circulante. Para banco. ¿Para qué? Para que posteriormente, ¿cierto? El ejercicio nos sirva para incluir todas estas platitas. ¿Ya? Ya tenemos el día 3 avanzado. Ahora, el día 4 nos piden, ¿ya? El ejercicio dice que el área contable, ¿cierto? Empezó a imputar gastos. Aquí le estoy dando un ejercicio. Empezó a imputar gastos de administración en su propia área. Por lo tanto, debe crear una cuenta de gasto. Siendo una cuenta de gasto, ¿cierto? Yo lo expliqué en clases, también le va a necesitar un centro de costos. Entonces, vamos a tener en este día 4, ¿cierto? Dos ejercicios. La creación de la cuenta contable y la creación, ¿cierto? Del centro de costos. Entonces, en el caso de la cuenta de gastos, ¿cierto? Volvemos, dice que crear una cuenta de gastos varias administración. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es primero visualizar una cuenta de gastos que sea de administración, ¿ya? Para ver si la podemos crear, ¿ya? De manera, ¿cierto? Copiada, ¿ya? O crearla nueva, ¿cierto? Con todos estos antecedentes que tenemos acá, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es central, adherir al plan de cuentas, ¿cierto? Pero la cuenta se va a llamar, ¿cierto? Va a empezar con 7500, su número de usuario, ¿ya? Va a ser una cuenta de resultados, se va a llamar gastos varios de administración, ¿ya? Asociado a este grupo de cuentas que permita contabilizar sin IVA, ¿ya? Partidas abiertas no, tampoco necesitamos la gestión de partida abierta, no se van a compensar, pero sí van a tener visualización de partida. ¿Ya? La clasificación será la misma, la fecha, y obviamente el grupo estatus cuenta, ¿cierto? Va a ser ZX. No olvidemos que los grupos estatus son las columnas que se visualizan o no. Es más que todo eso, ¿ya? Ya, ahí hay una parte importante, y lo voy a destacar en amarillo, ¿ya? Que una cuenta de gastos, ¿ya? En el mundo de costos se llama CO, lo expliqué. En el mundo de costos, digamos, el módulo es el módulo controlling. Por ende, aquí mismo nos da la información, ¿cierto? Para crear, ¿cierto? Esta cuenta y decirle, ojo, esta cuenta también es de gasto. Entonces pasa a ser, aparte de una cuenta contable en el mundo financiero, pasa a ser, ¿cierto?
en el mundo CO una clase de costes. Clase de costes. ¿Ya? Que es lo mismo que una cuenta contable, pero en el mundo CO, porque lleva imputaciones, ¿cierto? A través de un objeto de imputación, en este caso, un centro de costo. Entonces la vamos a crear. Primero que todo, vamos a visualizar, como tal lo hicimos, ¿cierto? Si existe alguna cuenta que tenga los mismos antecedentes. ¿Ya? Entonces, yo me adelanté, ¿cierto? Revisamos inglés, ¿cierto? Y hay una que me parece mucho que es la 70 y algo. ¿Ya? 7.4, si nosotros ordenamos por de menor a mayor, ¿cierto? Hay una que dice esta, misceláneos spend, que quiere decir gastos varios, ¿ya? Y gastos varios es una cuenta de gastos, por ende debería tener los mismos antecedentes, ya que yo estoy solicitando. Ustedes los revisan. Si no, si ustedes quieren crear en cero, ¿cierto? Obviamente la crean así. Bueno, ahí dice que está creada, ¿cierto? Ponle tú que yo estoy creando una cuenta que se llame 750.010, por decir algo. Ya, la creo de nuevo y voy llenando obviamente los antecedentes que estoy solicitando. Pero en este caso, vuelvo para atrás, ¿cierto? Voy a la F01, ¿ya? Y la voy a crear con modelo porque me di cuenta, ¿cierto? Que, primero que todo, voy a revisar qué cuenta 750 tengo para no copiarla, no ser la misma. Dice que no existen valores para esta selección. Revisemos un poquito mejor. No existen. Yo parece que había creado una cuenta así. Ya, pero bueno. Eh, vamos a revisar de nuevo. Tengo una duda. ¿Ya? Borramos. No le coloqué clave de idioma. ¿Ya? No hay. Sencillamente no hay. ¿Ya? No, no hay. ¿Ya? Entonces vamos a crear, ¿cierto? Usando la cuenta modelo, no se olviden, la cuenta modelo que era la misceláneo que spend, que en este caso son gastos varios, y vamos a crear una cuenta 750, ¿ya? 100, por ejemplo, 750-100, ¿cierto? La vamos a llamar así, y vamos a utilizar, ¿cierto? La cuenta modelo, que era la 741, que era gastos varios, ¿ya? Le damos OK, ¿cierto? Y automáticamente se copian todos los datos adicionales, ¿cierto? Correspondientes a este ejercicio. Entonces, gastos varios, Gerardo Lara, o en este caso Conta, ¿ya? Gastos varios contabilidad, ¿cierto? Y le coloquemos gastos varios contabilidad, como dice el ejercicio. ¿Ya? Están todos los datos, ¿cierto? Pegados, porque son los mismos datos que como estoy solicitando la creación de una cuenta de gastos, ¿ya? Y ahora, lo importante, ¿cierto? Que la clase de costo yo la pueda tratar, ¿ya? Es decir, copio esto, el texto, porque me lo va a pedir, ¿ya? Y le digo que sí se graben los datos, ¿ya? OK, pero también al pinchar, ¿cierto? El botón tratar clase de coste, yo le estoy diciendo que tengo una validez, ¿cierto? Infinita, obviamente desde la fecha de hoy día o con la fecha anterior, le puedo decir una fecha anterior, ¿cierto? Desde el 1 de diciembre, ¿ya? Le doy OK, esa cuenta se va a llamar así y aquí nos va a pedir algo importante. Como es una cuenta de gasto, nosotros tenemos que tener dos conceptos. Si creamos una cuenta de ingreso o de gasto, ¿ya? Y aquí el concepto es gasto o coste, ¿ya? En este caso podríamos hacer 11, ¿ya? Y podríamos, ¿cierto?, decir costes, ¿ya? En este caso es un coste primo, ¿ya? Y le decimos OK y grabamos. Ya tenemos, ¿cierto?, grabada en el mundo de controlling, ¿cierto?, esta cuenta para que impute gastos, ¿ya? Es decir, esta cuenta ya existe, ¿ya? Ahora, tenemos esas dos cosas, ¿cierto? Pero el mismo día 4 también nos pide la creación de un centro costo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Dice,
aquí tenemos que fijarnos, ¿cierto?, que el centro de costo es un centro de costo de administración. El área de jerarquía, ¿cierto?, está dentro de administración. Entonces, aquí lo que podríamos hacer, ¿cierto?, es copiar un centro de costo de administración, porque es lo mismo, van a ser los mismos datos, ¿cierto? Y aquí le estoy proponiendo, obviamente, qué tipo de centro de costo va a ser. Lo revisamos, ¿ya? En la KS01, como yo les enseñé, se crea el centro de costo, pero vamos a revisar un centro de costo a través de la KS03. Y revisamos, buscamos en el Match Code. Ya les dije que necesitamos buscar en la clase jerarquía, ¿cierto?, en US00, pero ojo acá, nos vamos acá, denominación de centro costo. ¿Para qué? Para que les salga la clase de centro costo para buscar obviamente un centro costo parecido. Y nos vamos, ¿cierto?, al área de administración, y yo le estoy solicitando que sea por el área de administración. Entonces lo que estamos preguntando es lo siguiente: de la sociedad CO, que es la sociedad adherida a US00, que es la sociedad financiera, ¿cierto?, en el idioma inglés, ¿ya? ¿Qué centros de costo de administración existen? Preguntamos, ¿ya? Y hay uno que dice, por ejemplo, NEAT 1000, que es el mismo que estoy solicitando, juntamente con los códigos, ¿cierto?, diferentes que sean, ¿ya? En este caso es ese, ¿ya? Preguntamos, ¿cierto?, NEAT 1000, ¿ok? Lo tenemos grabadito por ahí, ¿ya? Por ende, vamos a visualizarlo, ¿ya? Y existen obviamente todos los datos de que yo estoy solicitando, ¿ya?, acá, ¿ya? O, ¿cierto?, podría yo indicarle a este centro de costo, ¿cierto?, todos los datos y crearla desde cero. Entonces, la creación de centro de costo igual nos permite crear con modelo. Vamos a utilizar este como modelo, ¿ya? Lo que estoy haciendo, chiquillo, es algo básico, algo corto, para poder ahorrarles tiempo. La idea es que este ejercicio puede ser de solemne, hay ejercicios que pueden ser de solemne, ¿cierto?, y puedan obviamente practicar acá, ¿cierto? Vamos a crearlo, ¿cierto? KS01, ¿ya? Dijimos que vamos a utilizar como modelos el centro costo, ¿ya? Y vamos a colocarle, por ejemplo, NAT, es una cosa mía, ¿cierto?, 5050, ¿ya?, por ejemplo. Pero sí vamos a utilizar como modelo, ¿cierto?, S, y nos está pidiendo, ¿cierto?, que la sociedad CO sea la correcta, que es la sociedad de costes, ¿ya? Y obviamente aquí lo que nos dice, ¿cierto?, que viene todo lo que nosotros de alguna manera incluimos, ¿cierto?, que está el área de jerarquía, ¿cierto?, de administración con N2100, que corresponde obviamente a administración, ¿ya? Pero la denominación, ¿cierto?, tiene que ser centro de costo contable, ¿ya?, por ejemplo, ¿ya? Centro de costo contable, centro de costo contable, ¿ya? Que este centro de costo está adherido, ¿cierto?, al sistema de contabilidad, ¿ya? Centro de beneficio no vamos a colocar, ¿ya? Y están obviamente los flags, ¿ya?, que se bloquean los ingresos reales y ingresos plan. Esto quiere decir que no existe un análisis de desviaciones para estos centros de costo, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver, ¿ya? Podrías tú colocar, ¿cierto?, que de dónde este centro de costo, ¿ya?, es del área contable. Uno podría colocar eventualmente esta información, ¿ya?, cuando obviamente existe una empresa que tiene millones de centro de costo, ¿ya? Y grabamos. Ya sabemos que este no es nuestro centro de costo, ¿ya? 50-50. Por ende ya tenemos una cuenta contable y tenemos un centro de costo para poder imputar después, posteriormente, los que nos se los solicita el ejercicio, ¿ya? ¿Para qué se creó esto? Tener en cuenta, ¿cierto?, que vamos, ¿cierto?, a contabilizar un gasto, ¿ya?, posterior. Ya lo tenemos en la retina, ya tenemos la cuenta creada, ¿ya? Ahora nos metemos al mundo, ¿cierto?, al mundo de los clientes, ¿ya? Y aquí esto ya lo tenemos en la retina, ¿cierto? Ya hemos practicado ciertas ventas, nos pide realizar una oferta de un artículo, ¿cierto?, ya creado, ¿ya? Lo voy a hacer súper rápido, esto lo han visto ya, ¿ya? A través de una oferta, perdón, me equivoqué, me metí al cliente, ¿cierto? BA21, estamos realizando la oferta, perdón,
ahí, ¿cierto? Obviamente nos dice, ¿cierto?, los datos que tenemos que tener clase oferta, que tiene que ser una oferta, ¿ya? Nos dice, ¿cierto?, que también tiene que ser un cliente que ya nosotros creado en clase. Los datos de venta son los mismos creados en la clase de cliente, es decir, esto, ¿ya? No se olviden, ¿ya? La fecha del pedido cliente, el pedido cliente va a ser ese, ya fecha de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Los centros logísticos y el centro de expedición o puesto de expedición va a ser el que hemos visto en clase, ¿ya? Por ende, no tiene mayor ciencia. Busquemos la oferta AG, ¿ya? Estamos tratando con esa área de venta, no se olviden, ¿cierto? Y utilizamos, ¿cierto?, un cliente, ¿ya?, que ya habíamos creado anteriormente en clase. Vamos a utilizar el mismo. Fue un error mío, ¿ya? El creado en clase, ¿cierto?, dice que hacemos una unidad, ¿cierto?, y que la fecha del pedido, el número de cliente va a ser 900, ya, XX, el número que ustedes quieran, y la fecha de pedido, ¿cierto?, va a ser la misma de hoy, ya. Mayor ciencia no tiene, ¿ya? Estamos haciendo una oferta a un cliente, lo que sí nos pide, ¿cierto?, que los centros logísticos sean estos, ¿cierto?, y verifique el precio manualmente, ¿ya? De lo contrario, manualmente indique el precio en el esquema de cálculo, ¿ya? Indique el precio. Aquí tenemos un tema, ¿ya? El precio obviamente tiene que ser un precio. Aquí me faltó colocar en el ejercicio, si no hay un precio, coloque tal precio, ¿ya? Eso prácticamente me faltó colocar. Vamos a ver. La validez del pedido, no se olviden que va a ser hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 del 12 del 2020, ¿ya? Y le damos, ¿cierto?, doble clic para ir al esquema de cálculo, ir a las condiciones, ¿cierto? Y efectivamente el precio de venta está adherido porque nosotros ya antes en clase anterior, ¿cierto?, ya lo habíamos guardado, ¿ya? Por ende grabamos la oferta, nos da un número, el 105, y posteriormente el ejercicio nos dice, 105, no se olviden, nos dice, ¿cierto?, que hay que crear, ¿cierto?, el pedido de cliente referenciado a la oferta, ¿ya? Hay cosas que agregar, ¿cierto?, como la orden de compra, el Incoterms, etcétera, etcétera. Entonces veamos, vamos a la BA01, que es la creación, ¿cierto?, de pedido de cliente. La clase de pedido, ¿no?, que es muy importante, ¿cierto?, que va a ser la que hemos trabajado nosotros en clase, la TA, que es pedido estándar, ¿no? ¿Ya? Aquí, si nosotros apretamos Enter, no se olviden que nos va a salir nada. ¿Dónde referenciamos la oferta? Vuelvo acá, crear con referencia. A través de una oferta, ¿ya?, que era la 2105, ¿ya?, esa. Le damos Enter. O tomamos. Aquí tomamos. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que el cliente trae los datos de condiciones de pago, ¿cierto? No hay nada, ¿cierto?, que nos ponga, digamos, en alerta. El número de clientes es distinto, que vendría siendo la orden de compra. La fecha del pedido yo le digo que es hoy, ¿ya? No hay mayor complicación, ¿cierto? Le damos Enter, porque viene referenciado. Doble clic, ¿cierto?, para revisar, ¿cierto?, el esquema de cálculo, y está todo en regla, ¿ya? Por ende, ya se pidió, ¿cierto?, ya se grabó el pedido 93, y tenemos, obviamente, nos propone, ¿cierto?, imprimir esta orden de compra, que podrían ustedes imprimirla. Podemos igual, eventualmente, ¿cierto?, volver para atrás, ¿ya? Y ahora nos pide el ejercicio, ¿cierto?, para ya el otro día, el día 6, ¿cierto?, hacer la entrada de mercancía y la emisión de factura, ¿ya? En este caso, chiquillos, ¿cierto?, hay que tener en cuenta que el picking va a ser la misma cantidad, ¿ya? Hay que poner, ¿cierto?, el almacén y el puesto de expedición que obviamente tiene el sistema. Así que vamos viendo. No se olviden que la creación del documento de entrega es a través de la BL01N, ¿ya? El puesto de expedición que nos está solicitando, ¿cierto?, tenemos que incluirlo, ¿ya?, que es el HD00, ¿ya? Y obviamente nos viene propuesto, ¿cierto?, que esta creación de entrega va a ser a través de un pedido de cliente,
vamos viendo, ¿cierto? Y automáticamente tenemos toda la información, ¿cierto? Digamos, de la entrega, ¿ya? Supongamos que el picking lo realizamos de manera inmediata, ¿cierto? Por ende tenemos que colocar ahí la cantidad de picking, ¿cierto? Y podemos también contabilizar la salida de mercancía de forma inmediata. Dice que no se indica un almacén. Si nosotros damos doble clic, ¿cierto? Automáticamente, perdón, o volvemos para atrás, perdón, automáticamente nos lleva al almacén. Y el almacén tenemos que colocarlo, ¿cierto? Acá mismo, perdón, aquí, ¿ya? Era Finish Go, ¿cierto? Que es el almacén que nos propone el sistema. Grabamos, ¿cierto? Y dice que el documento ya está grabado, ¿ya? Visualizamos la entrega, ¿ya? ¿Para qué? Para ver cómo está el flujo de documentos. Siempre hay que mirar, ¿cierto?, este icono para ver si todo está en orden. Y vemos por qué nosotros visualizamos la entrega. Porque lo importante es, ¿cierto?, aquí nos damos cuenta automáticamente, ¿cierto?, que se hizo la entrega y se hizo el picking, pero no está contabilizada la salida de mercancía. Entonces, volvemos al documento de entrega, ¿ya? No la visualizamos, en este caso, volvemos a la modificación, BL02N, y contabilizamos, ¿cierto?, la salida de mercancía. No se contabilizó. Y la entrega se ha grabado, dice. ¿Cómo verificamos? ¿Ya? En el flujo de documento tiene que estar el número 49 que corresponde, ¿cierto?, a la salida de mercancía. Y está. ¿Se recuerdan que anteriormente salía orden de pique y entrega? Entonces ahora ya nos confirmamos, ¿cierto?, que tenemos la entrega, la salida de mercancía. Y la salida de mercancía, para recordarles a ustedes, ¿cierto?, sucede, ¿cierto?, en la primera transacción contable, el documento financiero, ¿ya?, que corresponde al 49 que estamos viendo. Y obviamente hace la rebaja del inventario, ¿cierto?, y contabiliza al costo de venta, ¿ya? ¿Okay? Entonces ahora, ya teniendo, ¿cierto?, todo el proceso de la entrega, ¿ya?, que es la entrega a las 78, 8.078.000, vamos a emitir la factura de venta al cliente a través de la BF01, ¿ya? Nos propone el sistema, ¿cierto?, automáticamente, si nosotros seguimos la continuidad del ejercicio, el número de entrega 78. ¿Ya? Le damos un enter. La clase factura la trae por defecto, que va a ser la F2, me parece mucho. F2, me parece mucho que es F2. ¿Ya? Pero si no les trae propuesta, la colocan, ¿ya?, y le dan enter, ¿ya? Y obviamente no les da un número, sino que le dice, ¿sabe que es este el pedido? Efectivamente te lo da la visualización y ustedes, obviamente te da el costo, ¿ya? Aquí te da el costo interno de lo que vale el pedido, de lo que vale el producto y lo que tú estás facturando. Por ende ya sabes más o menos lo que tú estás ganando, la utilidad, que fue una pregunta de prueba en algún minuto, ¿ya? Y te da, ¿cierto?, un número de documento, ¿cierto? Y dice que está incompleto. Ojo con esto, ¿ya? Voy a revisar a través de la FB03 la factura que acabamos de realizar, ¿ya? Y vemos el flujo de documento, ¿cierto? Y en el flujo de documento, ¿ya?, solamente está contabilizada la factura, pero falta el documento contable. ¿Por qué no se hizo? Porque en el ejercicio yo le estoy diciendo, ¿cierto?, y lo voy a marcar en amarillo, no olvidar que debe indicar los datos de cabecera en la factura, ¿ya?, los datos que salen en modo de transporte de frontera y el modo de transporte nacional. ¿Por qué? Porque está diseñado SAP, en este caso tiene un problemita que no pude solucionar, tiene diseñado este sistema, ¿ya?, que tiene que colocar, digamos, los datos de transporte. Entonces vamos a la BF02 para modificar la factura. Pero ¿qué cosas vamos a modificar? Como lo dije en el ejercicio, ¿ya? Se modifica, ¿ya?, los datos de cabecera, ¿ya? Dice que acá están los datos que necesitas, ¿ya?, el modo de transporte, y eliges que sea terrestre, ¿ya?, y eliges que sea terrestre, ¿ya? Por ende, fija, ¿cierto?, no hay problema, ¿ya? Dice que está ok, grabas, ¿ya?,
y dice aceptar. Obviamente te va a salir la factura, pero no lo vamos a ver. ¿Ya? Si nosotros visualizamos, ¿cierto?, el flujo de documento ahora, de todo lo que está pasando ahí, ¿cierto?, ahora recién, podemos decir, ¿cierto?, que tenemos el documento contable. Podemos visualizar el documento, ¿cierto? Y este documento contable lo que va a decir, ¿cierto?, que es una contabilización de cliente a embotelladora andina. Por ende, el cliente nos debe esta factura, ¿ya? En el ejercicio que viene ahora, ya terminando, ¿cierto?, el ciclo correspondiente, ¿cierto?, ¿ya? Contabilizamos, ¿cierto?, la factura, el pago de la factura de acreedor o de proveedor, ¿ya? Contabilizamos el pago. Y contabilizando el pago, ¿ya?, a los que no estuvieron en clase, porque hubieron mucha gente que no ha visto los videos, no están en clase, ¿cierto? Ha habido una disminución bastante fuerte, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar la contabilización del pago a través de finanzas, ¿cierto? Gestión de financiera, acreedores, ¿ya? Contabilización y dice abono general, ¿ya? Podríamos utilizar, ¿cierto?, esta transacción, ¿ya?, pero no los voy a enredar. Vamos a hacer la transacción fácil para explicarlo paso a paso, ¿cierto? Y vamos a utilizar la transacción, en el caso de acreedores o proveedores, ¿cierto?, la transacción F-41. Doble clic sobre esta, ¿cierto? Y revisamos, ¿cierto?, qué nos está proponiendo el sistema, ¿ya? No se olviden que el proveedor va, en este caso, perdón, nosotros vamos a pagar, ¿ya? El proveedor es un pasivo, ¿ya? Por ende, la deuda, ¿ya?, si recuerdan, ¿cierto?, el código 21, la deuda es una contabilización. Cuando yo contabilizo, ¿cierto?, un cargo en el proveedor, es cierto, disminuye, ¿ya?, porque es una cuenta de pasivos, ¿ya? ¿Ok? Revisamos lo que nos está solicitando, ¿cierto?, la contabilización del pago. Nos dice que es la actividad abono general, abono acreedor, ¿cierto?, en la clase de documento, la moneda, la fecha de hoy, referencia a la factura X, pago de factura. Aquí hay algo muy importante, ¿cierto? Cuenta de cargo root y cuenta de abono. Aquí no se olviden que es una cuenta root, es un mundo de proveedores, y las claves de contabilización, ¿cierto?, vendría siendo 21 para el debe y 31 para el haber. Y aquí, como es una cuenta de cargo, o sea, una cuenta de mayor, es 40 para el debe y 50 para el haber en la clave de contabilización. No se olviden de eso, es muy importante, ¿ya? Y en el caso de los clientes, cuando nosotros veamos clientes, ¿cierto?, las cuentas de abono, el número de clientes, ¿cierto?, va a ser 01 para el debe y 11 para el haber. De eso no se olviden, que son las tres claves de contabilización o los tres modos de clave de contabilización que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Por ende, tenemos dos cuentas, es decir, vamos a visualizar, ¿cierto?, un cargo en el debe y un abono en el haber, porque estamos pagando nuestra propia factura y la estamos contabilizando. El ejercicio, no se olviden, dice, ¿ya?, que se realiza el pago de proveedor, ¿cierto?, y tenemos que registrarlo, obviamente, a través de un documento contable, y es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces la fecha va a ser la misma, dijimos, ¿cierto? La referencia, factura, no sé, ahí vean ustedes, ¿cierto?, factura o pago de factura, ¿cierto? Aquí tienen que ver, obviamente, lo que le estoy solicitando yo, ¿ah? Este le estoy dando el ejemplo. No se olviden que esta era la sociedad US00 y nosotros la estamos pagando por CLP. ¿Alguien recuerda cuánto era la factura? Yo recuerdo, eran 1.600.000. Por ende, el 21 es acreedor. Si nosotros vemos las claves de contabilización, nosotros ¿qué estamos haciendo en este minuto? Un cargo, ¿ya? Busquemos 21, ¿ya?, al debe. Estamos abonando nuestra factura, nuestras deudas. Por ende, cuando nosotros abonamos nuestras deudas en un pasivo, él disminuye nuestra deuda. Es decir, estamos zafándonos un poco de la deuda, ¿ya? Por ende, 12.432.475, que era el proveedor, ¿cierto? Hacemos el cargo, Gerardo Lara, ¿ya?, por 1.600.000, 1, 2, 3, ¿cierto? Nada más, ¿cierto? La factura, ¿cierto? Y los datos, pago, factura, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de la contrapartida, es decir, de la contabilización al haber, va a ser la 50, dice posición del documento siguiente, ¿cierto? Y a través de la que cuenta,
¿Se recuerdan? La cuenta que nosotros creamos de banco. Es decir, estamos pagando con la cuenta de banco que nosotros creamos, ¿cierto? Que era la 10 y algo, la revisamos, ¿ya? Banco certamen, XX, revisamos la cuenta banco, ¿ya? Y obviamente hacemos la contrapartida de 1.600.000, ¿ya? Y anotamos, ¿cierto?, todo lo demás, ¿cierto?, que nosotros pagamos. Por ende ya tenemos creado el documento contable, hacemos la visualización del resumen, ¿ya? Y por ende, ¿cierto?, el saldo contable, ¿cierto?, es cero porque hay un cargo y hay un abono. Por ende ya tenemos, ¿cierto?, pagada contablemente, ¿cierto?, esta factura, y a este proveedor no le debemos nada. Grabamos, ¿cierto? Y estamos ok con este cabrito, ¿ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? Ahora, el cliente nos paga anticipadamente. Recuerden que el cliente tenía condición 30 días, pero este gallito, ¿cierto?, dijo, ¿sabes que le voy a pagar todo mejor? ¿Cachai? Entonces, ¿recuerdan de cuánto era el valor de la factura? ¿Ya? Revisemos. Si tú no te acuerdas, ¿cierto?, vas a la factura que tú creaste, vas a revisar, ¿cierto?, el documento que tú creaste, y la factura era por 2 millones, ¿ya? Aquí entiendo yo que no en finanzas, ¿cierto?, vemos el documento contable, era por 2 millones cerrado, ¿no? Aquí no usamos IVA, nada de eso, no pusimos impuestos, ¿ya? Para no enredarlo. Pero es la sociedad de 00, la otra sociedad de Global Byte. Ya, vamos a pagar esta factura, ¿cierto?, a este cabrito, ¿ya? Volvemos para atrás, o acá mismo. Y para abonar, ¿cierto?, o para registrar un abono de este caso del deudor o del cliente, vamos a deudores, vamos a contabilización, ¿cierto?, y dice abono general. En este caso es la transacción F-27. F-27, ¿cierto?, nos propone, ¿cierto?, las claves de contabilización y nos propone la clase de documento. ¿Es verdad? Ya. Y aquí revisamos si es verdad, ¿cierto?, la clase de documento de G, que dice que es un abono de deudor. ¿Ya? Revisamos si dentro de abono de deudor, ¿cierto?, la actividad es un abono general, que ya sabemos que la transacción F-27, ¿ya?, y abono deudor, ¿cierto?, y referencia. ¿Ya? Aquí tenemos que tener claro, ¿cierto?, que vamos a utilizar, ¿cierto?, cuenta de cargo, porque en este caso no está llegando plata, la cuenta de banco es un activo, por ende en el debe aumenta, nos llega plata, y el cliente, en este caso también es una cuenta de activo, en este caso disminuye su deuda. ¿Ya? Entonces vamos a contabilizar, ¿cierto? Ahora dice que es en el haber, el 11, aquí el sistema nos está proponiendo a contabilizar primero en el haber y después en el digamos, en el debe, ¿ya? Vamos a contabilizar al haber, ¿cierto? Nos está proponiendo, ¿cierto?, la clave de contabilización 11, que en este caso significa, ¿ya?, que es un abono en el debe, perdón, en el haber la H, ¿ya? La fecha de hoy día, ¿cierto? Los datos que yo le estoy solicitando, no los voy a escribir, estoy siendo súper rápido y simple para hacer este ejercicio, ¿ya? No se olviden, ¿cierto?, que el deudor, en este caso tenía ese código. Error, ¿ya? Se dan cuenta que no existe aquí porque me equivoqué acá, ¿ya? Se recuerdan que este ejercicio era a través de la sociedad de 00, la otra sociedad, y además, ¿cierto?, estamos contabilizando este ejercicio en pesos, eso no se olviden, ¿ya? Entonces ahora sí nos va a funcionar, ¿ya? Y la factura era por 2 millones de pesos, ¿ya? Y aquí abono de cliente o pago total, ¿cierto?, porque está pagando total, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, como la cuenta banco que habíamos utilizado anteriormente aumenta, que era esa, ¿cierto?, aumenta la cuenta banco, es una contabilización al debe de cuenta mayor. Revisamos la clave de contabilización, que es la efectiva,
que las únicas que vamos a utilizar, ¿cierto? Debe, contabilización al debe. ¿De qué? De cuenta de mayor. ¿Ok? Vamos, ¿ok? Dice que no existe. Ya. Dice que no existe porque vamos a utilizar otra. ¿Ya? Yo les voy a explicar por qué no existe. Vamos a utilizar esa, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a utilizar esa de ahí. ¿Ya? Aquí tenemos un problemita. Vamos a ver qué tenemos de cuenta banco. Ya, vamos a usar esta, por ejemplo. 10.000. ¿Ya? Yo les voy a explicar qué es lo que sucedió después. ¿Ya? Nosotros cuando creamos la cuenta, ojo que la creamos solamente para la sociedad US00. ¿Ya? Por ende vamos a contabilizar esa cuenta de banco. ¿Ya? Revisamos esa cuenta. ¿Ya? Aquí borramos eso porque no nos puede originar un problema. Ya tenemos registrado, ¿cierto?, el abono a la cuenta banco. ¿Ya? Aquí, ojo, utilicé otra cuenta banco porque la cuenta banco anterior que creé, la creé solamente para la sociedad US00 y estamos contabilizando, ¿cierto?, un pago para la sociedad D00. Ese fue el error. ¿Ya? Grabamos. ¿Ya? Y nos da, ¿cierto?, que en este caso el cliente pagó toda su información. ¿Ya? Pagó su deuda completa en este caso. ¿Ya? ¿Qué nos está solicitando el ejercicio? Finalmente, ¿cierto? Un análisis de cuenta, ¿ya? Para compensar el proveedor y el cliente. ¿Ya? ¿Dónde vamos acá? Primero tenemos que podemos visualizar la cuenta. No se olviden que el proveedor era 12 millones y algo y el cliente era 25. Entonces vamos acá, ¿cierto? Nuevamente nos metemos a la gestión financiera. Vamos primero a hacer el análisis, ¿cierto?, de la cuenta del acreedor. ¿Ya? Entonces vamos a la cuenta del acreedor, ¿cierto? Y vamos a algo que se llama compensar, que lo vimos en clase, ¿cierto? Compensamos la deuda. ¿Ya? Le voy a explicar por qué, antes de seguir con el ejercicio. No se olviden, ¿ya?, que cuando yo visualizo la cuenta del acreedor, ¿ya?, estoy viendo el auxiliar del acreedor, en este caso en la sociedad UC00, ¿cierto? Yo tengo tres conceptos, lo voy a mostrar acá. Tengo partida abierta, partidas compensadas. Las partidas abiertas son las partidas que están vigentes, las partidas compensadas son las partidas históricas, ¿ya?, que no las quiero ver. Ya necesito ver, es como cuando tú vas a consultar tu cuenta corriente a Falabella. ¿Ya? No te van a mostrar toda la historia, solamente lo que está pendiente. Y puedo visualizar obviamente todas las partidas. Si nosotros visualizamos todas las partidas, ¿cierto?, nos damos cuenta que automáticamente, ¿cierto?, está el ejercicio que acabamos de realizar, ese. Estas dos hay que compensarlas, porque tienen saldo cero. ¿Ya? Todas las partidas compensadas te van a dar siempre saldo cero porque está compensado, es historia, alguien lo pagó. Por ende vamos a realizar la compensación de esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé que son los valores iguales? Están en dólares obviamente. ¿Ya? Pero si yo voy, ¿cierto?, a importe moneda del documento, no se recuerdan que estamos trabajando con una sociedad que está creada en dólares. ¿Ya? Importe de moneda del documento, ¿cierto? Nos damos cuenta, ¿cierto?, que aquí están los valores reales, perdón. Oh, vamos a moverlo. Ahí sí. Ya, ahí está, 1.600.000. Tenemos, cierto, esos valores que tenemos que compensar. ¿Ya? Por ende, volvamos atrás, ya sabemos que son esos dos valores que tenemos que compensar para dejarlo en parte histórica, o lo vamos a hacer aquí al ladito. ¿Ya? Vamos a ir ahí, ¿cierto?, donde dijimos finanza, gestión financiera, acreedores, ¿cierto?, cuenta y compensar F-44. ¿Ya? Llamamos, ¿ya?, y lo compensamos, ¿cierto?, con moneda CLP. Llamamos, ¿cierto?, este proveedor, queremos ver las partidas abiertas o tratar partidas abiertas, ¿ya?, y deseleccionamos pinchando doble clic sobre las partidas, ¿cierto?, todas.
¿ya? ¿Para qué? Para que no nos dé saldo nada, ¿cierto? Para visualizar cuáles son las partidas que realmente vamos a analizar y compensar. Y nosotros ya sabemos que son esas dos, ¿cierto? Que está el pago y está, obviamente, la contabilización de la factura. Si nos da cero, no hay ninguna diferencia que contabilizar, grabamos. Esto genera un documento contable que no lo vas a ver físicamente en el sistema. Y si nosotros vamos a analizar otra vez la cuenta, se recuerdan que estaba como partida abierta, pero si la vamos a analizar, ¿cierto? Nuevamente, ¿ya? Y llamo todas las partidas. Ahora esta partida pasó a ser, ¿cierto? Aquí está, partida de alguna manera. A ver si estoy yo, aquí estoy yo. Pasó a ser, cierto, una partida compensada en la historia. Y solamente nos quedan estas dos partidas abiertas que son de ejercicios anteriores. Lo mismo va a suceder con clientes. ¿Ya? Con clientes, si nosotros vamos a visualizar la cuenta cliente, ¿ya? O deudores, ¿ya? Cuenta, a través de la FBL5N, ¿cierto? Es ese, ¿ya? Pero la sociedad era otra, ¿se recuerdan? Y visualizamos toda la partida, ¿ya? Bueno, hay hartas partidas que hay que compensar, podríamos compensar todas, ¿ya? Pero los ejercicios que habíamos analizado anteriormente son estos dos últimos, ese y ese. ¿Ya? ¿Ya? Aquí está en cero la cuenta, podríamos compensar todas porque están en roja, están como partida abierta. Y compensémoslas todas, para que no nos salgan partidas abiertas. Es decir, este cliente no nos debe nada. ¿Ya? Entonces, vamos a la compensación, que es lo mismo que se realiza acá. Es el mismo escenario. Vamos a cuenta, compensar, que en este caso cambia la transacción, que es la F-32, ¿cierto? Nos pide que sea en peso, en moneda, ¿cierto? En euro, ¿ya? CLP, colocamos nuestro proveedor que era el 11, ¿ya? Y la sociedad obviamente era la de 00, ¿ya? Aquí si se dan cuenta, ¿cierto? La cuenta está en cero, ¿ya? Desmarcamos todas, ¿cierto? Pero la marcamos, la podemos marcar, ya lo hemos enseñado, ¿cierto? Marcamos todas, ¿cierto? Y activamos las partidas, ¿ya? O podríamos darle doble clic sobre esa. Está toda la cuenta, grabamos, ¿cierto? Y se genera un documento de compensación de análisis, ¿ya? Por ende, si la vamos a revisar, ¿cierto? Ahora, a través de la FBL 5N, que era la otra transacción para visualizar la deudora, ¿cierto? Nos damos cuenta que esta persona no tiene partida abierta. Y va a decir el sistema que ya no hay, ¿ya? Pero si hay partidas compensadas, y las podemos ver acá, ahí vemos todas las partidas compensadas y solamente están compensadas y con un saldo, ¿cierto?, de deudor cero. ¿Okay? Por ende ya tenemos resuelto el punto y la pregunta del ejercicio 9. ¿Ya? Y aquí lo último, ¿cierto?, que es contabilizar un gasto de administración, nos dice qué cosa. ¿Se recuerdan que habíamos creado una cuenta de administración? No me acuerdo mucho cuál era, pero era la compra de una red más de hoja, ¿ya? Y un gasto de oficina, ¿ya? Que tenemos que hacer acá. ¿Ya? Nos vamos al libro mayor, ¿cierto? Y hacemos una contabilización del libro mayor, que yo le dije que utilicemos la transacción F-02, que es la transacción, la madre de todas las transacciones financieras. Aquí se hace todo. Yo le dije que la hagan a través de la sociedad US00, ¿cierto? Les digo en el ejercicio que la hagan por CLP, que ocupen la fecha de hoy, que ocupen como referencia gasto, compra de Resma, ¿ok? Y como es una contabilización de mayor, estamos imputando un gasto, ¿cierto? Buscamos la cuenta gasto que nosotros habíamos creado, ¿ya? A través de UC00 en el idioma inglés, ¿ya? Que era la 750 y algo, no recuerdo cuál era, ¿ya? Gastos varios contabilidad, ¿okay? Imputamos, ¿cierto? Decimos que son 10.000 pesos, ¿ya? Y además, ¿cierto? El centro costo que nosotros habíamos creado, que me acuerdo que era el NAT 5050, lo buscamos, ¿ya? Le podemos incluir los primeros datos, ¿ya?
Pero miren, para hacerla más corta, ¿cierto? Podemos buscarla acá en clase centro costo. Buscamos todos los centros de costo de administración. No se olviden que estaba creado en esta área de jerarquía. ¿Ya? Y buscamos el que creamos nosotros, ¿cierto? Que se llamaba, chuta, no sale acá. A ver, quizás lo grabé en el idioma, en el otro idioma. Veamos, pero eso no va a importar mucho. ¿Eh? Le vamos a borrar el idioma. ¿Ya? Pero sí vamos a indicar, ¿cierto? Que es del área de administración. Y se llama centro de costo contable. Aquí está. 50-50. Por ende ya tenemos contabilizado el gasto. El gasto en una cuenta de resultados, se contabiliza al haber. Todos los costos y los gastos en una cuenta de resultados se contabilizan al haber. ¿Ya? Es una cuenta de beneficio. ¿Ya? Y en el caso de, ¿cierto? Este gasto lo estamos pagando con la cuenta banco que creamos anteriormente. ¿Ya? Me parece que fue esa. ¿Ya? Ahí lo digo, ¿cierto? Que es una cuenta gasto, una cuenta de banco, es una cuenta de activo, por ende al haber disminuye, ¿no? El tratamiento contable de las cuentas. Dice que necesita verificar un impuesto, es una, como dijera, una advertencia. Le damos enter nomás, ¿cierto? Banco certamen y le colocamos, ¿cierto? Los 10.000 pesos. Esta es una cuenta activo, no necesita mayores temas, ¿cierto? Y aquí gasto, ¿ya? Y aquí compra Resma o el dato que nosotros habíamos colocado, ¿cierto? O yo le había solicitado para el ejercicio. Por ende ya tenemos contabilizado un gasto con las cuentas que nosotros creamos ya de contabilidad y con el centro de costo. Le damos doble clic, ¿cierto? Está el centro de costo acá. Volvemos a simular o a ver el resumen, ¿ya? Y podemos contabilizar. Y nos va a dar un número de documento que el cual tienen que ustedes apuntar, ¿ya? Eso es, ¿ya? Si nosotros revisamos cuánto demoramos, voy a revisar el video después cuánto demoramos, se está dando 3 horas para esto, ¿ya? No, yo lo que estoy diciendo es que posiblemente, esto todavía no ha sido aprobado, ¿ya? Posiblemente digamos, la solemne, ¿ya? Pueda hacer de este ejercicio como esto, ¿ya? Así que tengan ojo con eso, ¿ya? Tengan ojo con eso. Puede ser que la solemne lo hagamos con ejercicios como este. Pero acá están todos, ¿cierto? Los módulos involucrados, ¿cierto? Y todo el proceso. No recuerden también que el proceso que estamos nosotros haciendo es un proceso, ¿ya? En el cual la empresa es un proceso fiel de lo que hace una empresa día a día, ¿ya? Por eso ustedes tienen que estar capacitados, ¿cierto? En todas estas prácticas que están acá, son varios los escenarios que ustedes están, ¿cierto? Están como comprador, están como bodeguero, están como vendedores, están como facturadores, están como contadores, están en situaciones como tesorería y están en situación de costo, ¿cierto? Como análisis de costeo, ¿ya? Y análisis de cuenta también, ¿ya? Así que son varios escenarios, ¿cierto? En 15 preguntas de ejercicio, que son casi todas referenciadas un ejercicio a otro. Es decir, si tú haces un pedido, ¿cierto? El pedido ya te va a estar referenciado desde una oferta. Así que estos ejercicios son fáciles. La idea es que lo practiquen, ¿cierto? En casa para que no tengan problemas y dificultades con todo. Ya, chiquillos, eso es.